y también en otra localidad, en otra población donde está nuestro hermano Héctor. En Chalco recuerden estos nombres: nuestra hermana Laura y su esposo Emanuel, ¿sí? Y en Torreón está nuestro hermano Héctor y su esposa, que ahora mismo no me viene a la mente su nombre, pero le hemos pedido al hermano, porque él ya lleva más tiempo trabajando y ya tiene un grupo ya, pues en fin, importante, que comenzaran a buscar un local para poder reunirse, porque ya no cabían, bendito problema, ¿no? Ya no cabían los hermanos en la casa donde se estaban reuniendo, y antes de que alguien venga y les rompa el techo y les baje un paralítico porque no caben, mejor es que alquilen un local y así evitamos que nos rompan los techos, ¿eh? Así que estén orando por estas dos obras, que el Señor las bendiga, que les dé mucha sabiduría a los hermanos, y también, por favor, no dejen de orar por los hermanos de Tierra Alta, que el domingo pasado en Colombia celebraron el primer aniversario, ¿eh? Y estaban tan contentos, y siempre estamos orando por ellos y les mandamos saludos a los que nos puedan estar viendo en esta noche. Vamos a orar un momentito al Señor, incline su rostro si es posible, vamos a orar a Él y pedir la bendición de Dios para lo que en esta tarde vamos a estar compartiendo. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar aquí juntos en tu presencia en esta noche, Señor. Gracias, Dios mío, por los hermanos que han hecho un esfuerzo después de un largo día de trabajo y han venido al culto para escuchar tu palabra, para adorarte. Pedimos, Señor, que nos hables y que en esta tarde podamos salir renovados y bendecidos de tu hermosa y bendita presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la clase por Zoom que estuvimos dando en el día de ayer? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Espero que hayan quedado claras las explicaciones que dimos. Había mucha gente conectada y lástima que no se grabara. Fue un fallo por nuestra parte que esa clase no se grabara para en el futuro que otros que no la vieron pudieran escucharla. De hecho, ya me la están pidiendo, pero no la grabamos. Y se nos quedó a todos una buena sensación de decir, esto hay que repetirlo más a menudo. No sé con qué frecuencia, pero se nos quedó el deseo de volver a hacer una convocatoria abierta para que todos los que quieran aprender de la palabra puedan hacerlo. Y les animo a que sigan haciendo las lecciones. ¿Estáis haciendo las clases, hermanos? ¿Van bien? ¿Seguro? Bueno, gloria a Dios. Me alegro mucho por ustedes. Vamos a leer dos porciones de dos cartas de Pablo diferentes en esta noche. La primera lectura se encuentra en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 13. Y la segunda porción que vamos a leer se encontraría en Efesios capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Pero comencemos por Romanos. Prestemos atención a estas palabras que van dirigidas a creyentes, a personas que habían reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, como el verdadero Mesías, pero necesitaban ser instruidos, aconsejados en la palabra para su desarrollo y para su crecimiento espiritual. Romanos 13, versículo del 10 en adelante dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantar el sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas. Roma.
Damos un salto y nos vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y terminamos con el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dos porciones preciosas dirigidas a dos iglesias diferentes, creyentes, gente que ha nacido de nuevo, pero, repito, que necesitaban ser instruidos para que no se estancaran, sino que pudieran seguir avanzando y creciendo en el conocimiento del Señor. Ahora bien, vamos a hacernos todos en esta noche, no hace falta que nadie responda en alta voz, vamos a hacernos esta pregunta. Escuchen bien. ¿Cómo te definirías tú como cristiano, como cristiana? Si tuvieras que explicar un poco cómo tú te ves en este momento en tu relación con el Señor, ¿qué términos, qué adjetivos, qué expresiones utilizarías? ¿Cómo te ves tú realmente como cristiana? ¿Te ves una persona madura, firme en los caminos del Señor, con las ideas claras? ¿Te ves todavía un tanto fluctuante, emocional, sin mucha estabilidad, sin mucha firmeza todavía, con muchas lagunas? ¿Te ves bien en el Señor o todavía te falta mucho para poder decir estoy bien y firme, afianzado, afianzada en los caminos del Señor? ¿Cómo te definirías tú como cristiano? Hace unos días un pastor de Argentina me llamó y me estuvo haciendo una serie de preguntas y bueno, pusimos la entrevista en nuestro canal para que ustedes lo pudieran ver, ¿no? Ya que es un canal de televisión que no se ve en España, sino en algunos países de Latinoamérica. Y una de las cosas que el pastor decía en medio de esa entrevista que tuvimos o que me hizo, es que comentaba que un pastor no hace mucho tiempo visitó su iglesia y habló de 4 tipos de pastores. Pueden ver la entrevista, ¿no? Y él define, ¿no? Él dice, pues los pastores que no aprovecharon su oportunidad, los pastores temerosos, en fin. Y yo le dije, bueno, pues yo, con todo mi respeto, yo añadiría un 5.º tipo de pastor o de ministerio a esta lista de 4. Y pensando en esto, comencé a elaborar una lista de tipos de cristianos que pueden existir y de hecho existen en el día de hoy. Por ejemplo, creo que hay un grupo, un tipo de cristianos que todavía no se enteran de lo que está sucediendo en el mundo. Son los que no han sabido leer, no han sabido interpretar el mensaje que clarísimamente desde el año pasado el Señor viene hablando reiteradamente a su iglesia a nivel mundial. Por primera vez en la historia, millones de hermanos, millones de cristianos, estuvimos encerrados en nuestras casas, sin poder salir, salvo a pasear al perro y hacer las compras en el supermercado y rapidito enseguida otra vez metidos en casa. Eso no había ocurrido nunca antes, jamás, donde millones y millones de cristianos y no cristianos no nos dejaban salir a las calles. Se cerraron los hoteles, las cafeterías, nadie podía ir al campo, a la playa, a pasear con los hijos, con la familia. Veías las calles del mundo desiertas,
ciudades de millones y millones de habitantes. No me puedo imaginar a México, la capital, ¿verdad?, donde casi 16, 17, casi 18 millones de personas viven allí, totalmente desierta, ¿no? Y era muy impactante ver en televisión las imágenes de los hospitales, de las ambulancias llevando centenares, miles de personas por todo el mundo, la gente asustada, muchos cristianos también asustados, y nos quedábamos realmente sorprendidos y decíamos, Dios mío, pero ¿qué está pasando en el mundo, no? Y en esos días, que no ha pasado 30 ni 40 años, sino que casi diríamos que fue el otro día, yo creo que el Señor estuvo hablando muy claramente al mundo, pero sobre todo a su pueblo, a la iglesia. Aquellos que decían que no tenían tiempo para orar, aquellos que decían que debido al trabajo que tenían no podían tener tiempo para leer y estudiar la palabra. Yo creo, y lo he dicho en varios mensajes, cuando estuve en Italia lo comenté, creo que también lo dije aquí, que hacía siglos que Dios no hablaba tan claro a la iglesia como en aquellos días y en este último año, en este último tiempo. Pero me temo que hay algunos creyentes que todavía no han captado la profundidad del mensaje, de la enseñanza que el Señor quería que aprendiéramos y que lleváramos a la práctica hasta las últimas consecuencias. Algunos veo que están otra vez volviendo a lo que creen o consideran que es la normalidad, ¿verdad? Pero el mundo nunca, jamás volverá a ser lo que fue antes de marzo del año pasado. Y la iglesia tampoco. Prueba de ello que nunca, desde el siglo I, segundo y tercero, habían muerto tantos cristianos y tantos pastores como en este último año. Cientos de creyentes, cientos de pastores perdieron la vida y muchas iglesias se cerraron y no se volvieron a abrir nunca más. Y todo eso no es producto de la casualidad. Hay un mensaje detrás de todo esto, que el Señor estuvo y sigue hablando claramente a la iglesia, pero algunos todavía no se han enterado de qué es lo que el Señor quería enseñarle a su pueblo. Muchos no aprovecharon la oportunidad que tuvieron para consagrarse, para dedicar más tiempo al Señor, a su palabra, a la oración, a la familia. Y parece que estaban esperando que terminara el confinamiento para volver otra vez a la hiperactividad, al trabajo, al materialismo. Y se han olvidado de que Dios le dio una oportunidad de oro al mundo para buscar a Dios. Pero si el mundo no la quiso aprovechar, que por lo menos su iglesia entendiera que era una oportunidad para estar tranquilos en casa, en familia, orando, buscando de Dios, pasando tiempos de intimidad con Él, que a lo mejor hacía años algunos que no tenían con el Señor. Lamentablemente muchos cristianos le dieron y le siguen dando lugar al miedo. Y el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. El miedo fue la primera sensación que el hombre sintió cuando se desconectó de Dios. El hombre creyente, el hijo de Dios, la mujer de Dios, no se tiene que conocer por ser una persona temerosa, una persona miedosa. Porque, repito, el miedo no forma parte del fruto de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Más bien todo lo contrario, el miedo es producto del pecado, el miedo es producto de complejos, el miedo es producto de que no hay una íntima y profunda y genuina comunión con Dios. Adán se escondió de Dios porque tuvo miedo. Oí tu voz y me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. ¿Y de dónde le nació ese miedo? De su desconexión de Dios. Pecó y se oculta de Dios. En vez de buscar a Dios en su angustia, en vez de entregarle ese miedo, esa inseguridad a su Dios, lo que hace es que se oculta de Dios y, como dije en una ocasión, este sigue siendo el juego favorito de la humanidad, ocultarse y huir de Dios. Muchos creyentes se dejaron de congregar, algunos porque no les quedaba otro remedio, pero algunos, terminó la pandemia, se abrieron las iglesias y siguieron sin congregarse porque se enfriaron y no superaron el tiempo de la prueba.
La Biblia advertía en algunos momentos puntuales de pruebas tremendas que vendrían. Por ejemplo, a una de las 7 iglesias del Apocalipsis le dice: no teman, vais a pasar por un periodo de pruebas. Pero el Señor alentando y animando a la iglesia de que en medio de esas pruebas no decayeran, no se enfriaran, no se desanimaran, sino que en medio de la prueba buscaran al Señor. Y como decía el salmista, en medio de la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Fue Jonás en el peor momento de su vida, cuando estaba solo y a punto de morir, en el vientre de un enorme pez. Dice que desde esa angustia, desde esa desesperación de no saber lo que me va a suceder, él invocó al Señor y citó parte del Salmo 118. Y dice que el Señor le oyó desde su santo templo y le volvió a dar otra oportunidad, no solamente para vivir, sino para honrar y servir al Señor con su ministerio, como saben ustedes, en la ciudad de Nínive. He conocido hermanos en este tiempo que parece que tenían más facultades, más facilidad para ver al diablo por todas partes que para oír la voz de Dios y ser sensibles a la presencia del Señor. Porque el miedo es lo que te hace ver el problema más grande de lo que realmente es, ver al gigante más poderoso, con más autoridad de lo que realmente tiene. Y muchos creyentes todavía siguen dándole más lugar al enemigo que al Señor. ¿Y por qué os suceden estas cosas? Porque cuando no te alimentas de Dios, cuando no te alimentas de su palabra, de tener comunión y relación con Él, sino que te alimentas de internet y te alimentas de lo que dicen la gente del mundo, lo que estás haciendo es estás envenenando tu fe. Y hay creyentes que no se dan cuenta que no todo lo que se cuenta es verdad y no todo lo que se dice hay que aceptarlo, sino que todo tiene que ser comprobado a la luz de la palabra de Dios. Y entonces le dan lugar al diablo. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y es una responsabilidad personal saber filtrar, saber seleccionar, saber escoger qué literatura, qué programas, qué cosas puedo comer y qué cosas debo descartar, para que de esa manera no le haga un daño a mi fe, a mi alma, sino que mi relación con Dios se mantenga viva, ¿verdad? Y en buen estado, porque la estoy alimentando de la palabra de Dios y no de palabras que salen por ahí, que al final se convierten como si fueran en verdades, pero son auténticas mentiras. Los que supimos aprovechar el tiempo, Dios nos bendijo y Dios nos honró. Los que supimos entender lo que Dios estaba tratando de enseñar y los que aprovechamos el tiempo para predicar su palabra y los que nos dejamos usar por el Señor, después de mucho tiempo podemos decir qué bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni subieron ni a nuestro corazón, ni mucho menos a nuestra imaginación, son las que Dios nos está permitiendo ahora disfrutar, porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Tú quieres que Dios te premie? Busca a Dios. ¿Tú quieres que el Señor te recompense en público? Búscalo en privado. Esa es la clave. Esa es la ley del reino, infalible, funciona. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto. ¿Y qué dice el texto? Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa pública es la manifestación de la comunión íntima con el Señor en lo secreto. Y es así, queridos hermanos, es así como Dios obra y es así como Dios honra a los que le buscan. Los que llenaron su mente de cosas ajenas a la palabra todavía siguen asustados y todavía siguen condicionados y amedrentados ante las cosas que están sucediendo delante de nosotros. Pero si no soportamos esta prueba y si no aprendimos esta lección, la próxima prueba que vendrá, dudo mucho de que la puedan superar y la puedan asumir. Porque el que no ha sido fiel en este tiempo, difícilmente lo será en un tiempo de más presión todavía. Nosotros los cristianos sabemos perfectamente que el mundo va a ir de mal en peor, ¿sí o no?
La Biblia no dice que si oramos y si esperamos en el Señor, pues todo va a cambiar y va a haber amor y va a haber paz y va a haber comprensión y los valores que se han perdido volverán otra vez. No, eso no dice la Biblia. Seamos sinceros, no nos engañemos, ni estemos imaginándonos un mundo irreal. El Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y que vendrían falsas enseñanzas y falsos profetas y falsos pastores y falsos predicadores, ¿verdad? Y la Biblia dice que los últimos tiempos serían como los días de Noé. ¿Y cómo actuó Dios en los días de Noé? Porque ya sabemos cómo era la gente, ya sabemos cómo era la humanidad en los días de Noé, pero ¿y Dios cómo actuó en aquellos tiempos? Había violencia, había agresividad, se unió el mundo espiritual con el mundo natural, allí salieron unos engendros que Dios dijo, basta. Pero ¿y Dios? ¿Cómo actuó Dios ante la maldad de la generación de Noé? ¿Qué mensaje lanzó Dios? ¿Qué mandamientos lanzó el Señor? Bueno, leyendo el libro del Génesis, sabemos perfectamente que Dios toleró, Dios entre comillas permitió durante un tiempo que aquella generación campara a sus anchas, pero llegó un momento en el que Dios dijo basta y se acabó. Y el Señor Jesucristo nos dice que los cristianos de los últimos tiempos vivirán en una generación muy parecida a los tiempos de Noé, donde Dios dijo basta, pero en medio del caos, en medio de la destrucción, Dios tuvo un remanente, una familia que le honró, que se preparó, que trabajó para lo que vendría en el futuro. El arca no tenía ninguna razón de ser si no hubiera venido el diluvio. ¿Para qué construir un barco tan grande, lleno de animales, si no va a llover? No tiene ningún sentido. El arca de Noé no era un zoológico. El arca de Noé no era una especie de gran hermano, ¿verdad? A ver cómo se comportan los hijos con el padre y las nueras, con la suegra. No era un experimento social que Dios quiso llevar a cabo metiendo a 8 personas con animales dentro de un barco durante un año para ver cómo hablaban, cómo se comportaban. No, el arca de Noé no fue ningún experimento. El arca de Noé, la única función que tenía era proteger a ese pequeño grupo de personas de una prueba terrible que iba a venir en el futuro. ¿Y qué sentido tiene las pruebas que hemos pasado en este último año, hermanos? ¿Qué sentido tiene lo que ha pasado con el COVID, con el confinamiento, con la pérdida de trabajo? ¿Qué sentido tiene si no es que Dios nos está preparando para pruebas mayores que vendrán en el futuro, pero que han fortalecido nuestra fe y nos han consolidado y afianzado en los caminos del Señor, para que cuando vengan pruebas mayores, para que cuando venga el diluvio, nosotros podamos estar firmes y, habiendo acabado todo, seguir firmes dándole honra y gloria al Señor? Ese era el objetivo del arca, no tenía otra función. De hecho, cuando terminó el diluvio y bajó el nivel de las aguas, tuvieron que salir del arca. Y ya el arca no tenía ningún objetivo, ninguna razón de ser, y el arca pasó a la historia, pero la humanidad siguió adelante. Y la iglesia pasará por un diluvio, pero no de agua, sino por un diluvio de fuego. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y la Biblia nos enseña que los elementos serán derretidos. Y dice el apóstol Pedro en una de sus hermosas epístolas, sabiendo lo que viene en el futuro, parafraseando el texto, sabiendo lo que se avecina de cara al futuro, ¿no será mejor que preparemos nuestras almas y que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada? Hace un instante, antes de subir aquí a este púlpito a predicar, el chiquitín de la iglesia, Isaac, Isaías, que con tanto profeta y tanto, ¿verdad? Isaías, Jeremías. Bueno, pues, ¿cómo era? Elías, ¿cómo era? Isaías, perdón. Isaías se ha puesto a llorar. Ya es raro ver a Isaías llorar, ¿eh? Pero es que tenía hambre y ya se pone nervioso y se pone a hacer unos soniditos extraños. Y si no le dan lo que está pidiendo, te puedo asegurar de que yo no podría predicar en esta noche. Porque sus llantos se oirían hasta, bien sabe,
sabe el Señor hasta bien lejos. Y dice el apóstol Pedro en su carta que nosotros tenemos que desear la palabra de Dios como los niños se hacen notar y gritan y patalean y lloran diciéndole: es la hora de comer, deme mi comida. Es su lenguaje, es su forma de hablar, ¿verdad? No piden por favor, no dice mamá, date prisa que tengo hambre, sino ellos gritan, patalean, lloran y no paran hasta que le dan la comida. Así deberíamos de ser nosotros los cristianos. Señor, dame tu palabra, Señor, dame tu alimento. De aquí no me voy hasta que tú me bendigas. Como Jacob, ¿se acuerdan? Que tuvo una lucha con un ángel, pero él realmente lo que quería era la bendición de Dios. Él ya había visto ángeles en otro momento de su vida. Él ya sabía lo que era moverse en el terreno natural y espiritual, pero él lo que quería siempre era la bendición a toda costa. Y dice la Biblia: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y obtuvo la bendición y su vida cambió para siempre. Y Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros, pero hay que buscarlas, hay que pelearlas, hay que buscarlas con todo el corazón. Y tenemos unas promesas preciosas dadas por nuestro Señor Jesucristo que dice: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Si hay promesas que están ahí esperándonos a nosotros, como diciendo el Señor: vengan a buscarlas, venid los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, pero vengan ustedes. Como tenían que ir los enfermos y los desesperados a donde estaba el Señor. Y el Señor los sanaba y los consolaba y les cambiaba la vida, pero tenían que hacer un mínimo de esfuerzo, un pequeño recorrido, un pequeño sacrificio. Y ahí Dios los honraba. Y ahí el Señor los bendecía. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué has aprendido en este tiempo? No olvides lo que has aprendido. Si has aprendido algo en este tiempo, si el Señor te ha ministrado y te ha hablado en este último año, y yo creo que sí, no olvides lo que has aprendido. Porque también decía el apóstol Pedro: yo procuraré después de mi partida dejar esto por escrito para que ustedes puedan recordar en todo momento las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día más que nunca tenemos que vivir lo más cerca del corazón de Dios que podamos. Vivimos en un tiempo de comunicación, pero a veces hay un tiempo de muy poca comunicación con nuestro Dios. Y Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Esa porción tan hermosa de Hebreos capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, que las generaciones que precedieron a la venida del Señor tuvieron su oportunidad, tuvieron sus mensajes. Y algunos pueden decir: sí, pero es que yo no conocía al profeta Elías. No pasa nada, te mandamos a Isaías. Es que yo no conocí ni escuché nunca las palabras proféticas de Isaías. No pasa nada, te mando a Jeremías, y si no a Abdías, y si no a Sofonía, y si no a Daniel. Es decir, todas las generaciones tuvieron su mensaje profético, su mensaje de parte de Dios. Ninguna generación puede decir: es que Dios no nos habló, es que no sabíamos. Todas tuvieron su oportunidad. Pero ahora dice la Biblia que en los postreros tiempos, en estos que estamos ahora, Dios habló y sigue hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, para saber lo que habló, para saber lo que dijo, para saber lo que enseñó, tenemos que ir a la Biblia, a los evangelios, leerlos con frecuencia. Mateo, un evangelio precioso, ¿verdad? Marcos, Lucas, Juan. Por supuesto, hay otras porciones de la Biblia, pero sobre todo en esos 4 evangelios biográficos se nos describe cómo hablaba, cómo actuaba ante la presión de las masas, ante las calumnias. En todo momento sabemos lo que el Señor pedía a sus discípulos. Tenemos capítulos enteros, el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, el famoso Sermón del Monte, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje. Allí se habla de la oración, de la ofrenda, del ayuno, de la relación interpersonal entre los hermanos. Son unas enseñanzas tremendas. Bueno, pues si verdaderamente sigue hoy el Señor hablando, no a través de los profetas, porque esa etapa ya pasó,
Pero si verdaderamente, como dice Hebreos 1, Él sigue hablando a través de su Hijo, pues leamos entonces las palabras del Hijo para que sepamos qué es lo que hoy el Señor espera de ti y de mí y cómo tenemos que comportarnos en medio de esta generación en la cual vivimos. Amén, hermanos. Y han venido en los últimos meses y desde el confinamiento que tuvimos el año pasado, centenares de preguntas de todas partes del mundo. Y muchos cristianos han estado asustados por la formación del nuevo orden mundial, por la gente que moría, por la vacuna, confundiendo la marca de la bestia. Fíjense qué tremendo, ¿no? Todo esto es una evidencia clarísima del desconocimiento tan grande que ha habido y que lamentablemente todavía sigue imperando en la vida de muchos cristianos, confundiendo las señales de los tiempos, haciendo una mala interpretación de cosas que están muy claramente definidas y explicadas en la palabra. Y cuando venían estas preguntas, automáticamente yo me daba cuenta de que todo esto era producto de lo que les acabo de enseñar y decir, la falta de conocimiento bíblico. ¿Recuerdan ustedes esas palabras que dicen, mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Pero eso no solamente forma parte del pasado lejano y distante. Eso es una realidad contundente de nosotros hoy en día. Ver a creyentes que se niegan rotundamente a ponerse una vacuna porque dicen que es como si te pusieran la marca de la bestia. Y claro, nosotros no estamos aquí para convencer a nadie de que si se vacune o no se vacune. Pero te voy a dar unos datos un tanto curiosos que no sé si lo habéis oído. Si lo habéis oído, bueno, perdonadme que os repita algo que ya habéis oído. Pero a mí me ha llamado la atención el temor de muchos cristianos, por ejemplo, a esta vacuna en particular. Y entonces comencé a buscar en la Biblia alguna respuesta y encontré algo muy interesante. Yo quiero que pongamos ahí en la pantalla, por favor, el Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Y es un versículo muy bonito, muy fácil de aprender, y dice así. Salmo 89, versículo 8. Oh Jehová, oh eterno, Dios de los ejércitos. Y lanza una pregunta aquí el salmista. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y él mismo responde, poderoso eres, Jehová eterno, y tu fidelidad te rodea. Nosotros sabemos que no hay nadie como nuestro Dios. Amén, hermanos. Desde el año pasado, desde los días del confinamiento hasta el día de hoy, hasta este momento, ya sabíamos que nuestro Dios era poderoso. Amén, hermanos. Lo sabíamos. Pero ahora lo sabemos con mucho más claridad que antes. Porque hemos visto su fidelidad. Hemos visto cómo Él ha bendecido y prosperado su obra. Cómo Él ha cuidado de su rebaño, de su grey, de su remanente. Y cómo la fidelidad del Señor ha sido constante y permanente cada día en nuestra vida. Y hoy podríamos decir todos un fuerte gloria a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado y guardado el Señor. Con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras torpezas, podemos decir, Señor, gracias porque he podido llegar hasta este momento. Y si Dios nos da vida y nos permite llegar hasta fin de año, que yo creo que sí, pues podremos terminar el año diciendo, Señor, gracias porque durante los 365 días de este año, tú no me has abandonado ni me has fallado nunca. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque nos unimos a la verdad proclamada por el salmista. Poderoso eres y tu fidelidad te rodea. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes se dan cuenta, encima del capítulo 89 aparecen las palabras masquil de Etam Esraíta. Etam Esraíta es el autor
el que escribió el salmo. Pero la palabra masquil es una revelación de sabiduría, es una revelación de conocimiento profundo de Dios, es una enseñanza que el que la va a leer tiene que interiorizarla y darse cuenta de cosas tremendas que se van a proclamar, como por ejemplo que tenemos que cantar y hacer referencia a las misericordias eternas del Señor. Y que ese conocimiento de la misericordia de Dios tiene que pasar de generación en generación. Enseñarle a nuestros niños, enseñarle a los nietos, enseñarle a las futuras generaciones que Dios es misericordioso, que Dios es fiel y que Él es nuestra roca. Todo lo que ustedes van a leer esta noche antes de irse a la cama del Salmo 89 es un masquil, repito, una revelación de conocimiento de Dios. Eso es lo que significa la palabra masquil. No es una palabra ahí puesta al azar, sino que, ojo, lo que les voy a contar, lo que voy a escribir a continuación, no lo olviden nunca. Y por eso dice que los cielos tienen que celebrar las maravillas de Dios. Y en la congregación de los santos tenemos que adorar al Señor, porque Dios es temible, Dios es formidable. Y ahora dice en el verso 8, Dios es poderoso y su fidelidad le rodea. Es un salmo realmente extraordinario, un conocimiento tremendo. Si quieres conocer profundamente a Dios, léelo con frecuencia el Salmo 89 y vas a descubrir y a disfrutar mucho de lo que este hombre está contando aquí. Pero ¿por qué cito el versículo 8? Porque la palabra poderoso, y la vamos a poner en la pantalla ahora, la palabra poderoso en hebreo se pronuncia, díganlo conmigo, Hasim. Más fuerte, Hasim. Esa palabra aparece en el verso 8 cuando dice, poderoso eres, oh Señor. Hasim, poderoso. Y mira tú por dónde la palabra vacuna, en hebreo se pronuncia Jisum. Tiene la misma raíz de la palabra Hasim, poderoso, del Salmo 89, versículo 8. ¿Por qué tiene la misma raíz la palabra poderoso y la palabra vacuna en hebreo? Por una sencilla razón. Porque Dios, a través de su palabra, nos dice que para el fortalecimiento de nuestra fe, para el fortalecimiento de nuestra vida interior, de nuestro espíritu, tenemos que conocer al poderoso, al que fortalece nuestras debilidades, al que nos ayuda a superar los pecados, al que nos da estabilidad y su poder en nosotros para poder mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo y vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Es la única manera, teniéndolo a Él, el poderoso, el Hasim en nosotros, vamos a poder vivir vidas poderosas en Dios. De ahí que dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy, pero no por mí mismo, sino por Hasim, porque mi Dios es poderoso y su poder que mora en mí me permite vivir una vida poderosa y victoriosa en el Señor. Amén. Recibiréis poder. ¿Y de dónde viene ese poder? Del poderoso. El poderoso produce poder y ese poder estará con vosotros y os impulsará por todas las naciones de la tierra para que podáis predicar el evangelio y señales seguirán a la predicación del evangelio. Todo viene de Él. Él es la fuente de poder porque Él es el Hasim, Él es el poderoso. Pero mira tú por dónde la palabra Jisum en hebreo, vacuna, hace referencia al fortalecimiento del sistema inmunológico del ser humano. Es algo que te fortalece en lo físico y el Señor te fortalece en lo espiritual. No estoy tratando de convencer a nadie de nada, ni muchísimo menos, pero simplemente estoy diciendo que el Señor en su palabra nos promete enviarnos en momentos puntuales de nuestra vida, tanto sanidad como medicina. Ambas cosas proceden de Dios. Jeremías capítulo 33,
versículo 6, y este es el último texto que leeré en esta noche, nos dice así: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ambas palabras, Jesún y Jasín, vacuna y poderoso, tienen la misma raíz en hebreo, que son las letras Het, Samech, Nun, las mismas letras, la misma raíz, para que no tengamos temor de la medicina que en un momento determinado de la vida el Señor enviaría a su pueblo. Si no, enviaría sanidad, y si no, enviaría medicina. Pero no somos contrarios a la ciencia ni a la medicina, porque todo don perfecto y toda dádiva viene de lo alto. Y aunque sea un científico ateo, que muchas veces no lo son, pero aunque fuera un científico ateo, Dios utiliza a los sabios de este mundo, según ellos, como instrumentos en sus manos para traer bendición siempre, ¿a quién? Al pueblo del Señor. Como los coches, que a lo mejor lo inventó un creyente o un ateo, pero los usamos. Y como los aviones, que tal vez lo inventó un cristiano o un ateo, pero los usamos para viajar de una parte a otra del mundo. Y como tantas y tantas cosas que nos han hecho más cómodas y más fáciles la vida, como por ejemplo poder predicar en tiempo real a millones de personas a través de las redes sociales. Y me da exactamente igual si las inventó un ateo o un creyente. Lo que está bien claro es que todo el Señor lo pone en nuestras manos para darle un uso sagrado y santo, y no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque el Señor nos protegerá de todo peligro y de todo mal. Y es una pena ver a creyentes cómo pierden el tiempo tratando de asustar a otros creyentes con teorías y con cosas que han oído que no tienen ningún fundamento bíblico. Y quiero solamente terminar haciendo esta pequeña reflexión que creo que en más de una ocasión yo la he hecho. Cuando vino la famosa crisis, la burbuja del ladrillo, ¿no?, de la construcción, explotó en España, creo que fue en el 2000 y pico, 2008, donde millones de personas perdieron su trabajo y se paró la construcción. ¿Se dieron ustedes cuenta cómo a los pocos días o meses comenzaron a aparecer en los semáforos malabaristas, payasos? ¿De dónde salieron tantos malabaristas? En todos los semáforos de la ciudad, o en prácticamente todos, habían 1 o 2 o 3 muchachos o chicas haciendo juegos malabares y después sacándose el sombrero y yendo por las ventanillas de los coches a pedir dinero. La crisis, amigo, agudiza el ingenio. La crisis hizo que muchos se convirtieran en payasos, en malabaristas, en limpiadores de cristales, en vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque la crisis los impulsó. Y a algunos en esta etapa en la que estamos viviendo les ha salido el espíritu científico y entienden de todo. Entienden de vacuna, de virus, entienden de todo y utilizan las redes sociales. La Biblia no la cogen ni de cerca, ¿no? La Biblia no tienen ni papa. Les menciono 4 o 5 cosas de la Biblia y se quedan patinando, pero son científicos que intentan convencernos a nosotros, los pobres ignorantes, de una información que ellos han recibido y que nosotros en nuestra ignorancia no hemos recibido, y entonces nos hacen un favor. Hermano, cuidado, la marca de la bestia. Van a experimentar con ustedes. Los hombres se comportarán como mujeres y las mujeres como hombres, que para eso no hace falta ni vacunarse. Para eso no hace falta ya ni vacunarse. Llegas tarde y mal, ¿no?